En el anterior vídeo habíamos visto una emisora de onda media, un emisor de radiofrecuencia. Si os acordáis, constaba de un oscilador de alta frecuencia y un oscilador de baja frecuencia, que al fin y al cabo es simplemente el que se encargaba de modular la señal de radiofrecuencia, de hacer que esa portadora variara en amplitud para que pudiera mandar la señal. En este caso tenemos el circuito contrario, tenemos un receptor. Habíamos visto en sonido para audiovisuales de qué partes constaba un emisor. Ya os disteis cuenta que en el anterior circuito habíamos eliminado algunas partes, lo habíamos simplificado muchísimo. En este caso, la simplificación ya es al máximo. Entonces vamos a ir un poquito paso por paso para ver qué componentes del receptor están incluidos en este esquema y qué componentes hemos eliminado. A pesar de todo, funciona. Evidentemente, cuando hablamos de las distintas partes de un receptor, hablamos de los receptores más estandarizados y de los receptores que se emplean hoy día. Vamos a empezar, lógicamente, siguiendo la dirección de la señal. En primer lugar, tenemos la antena que, por supuesto, es la encargada de recibir la señal. Ya veremos después que hago una pequeña trampa con la antena porque empleo no el cable que aquí podría venir bien, que podría ser un cable de 5 metros aproximadamente, simplemente por cuestiones técnicas y cuestiones de logística. Bien, tenemos ahí la antena que va a recibir las señales. Va a recibir, evidentemente, millones de señales de radiofrecuencia y el siguiente paso lo que tiene que hacer es filtrarlas. Con lo cual vamos a tener el sintonizador. ¿De qué consta el sintonizador? Sorprendentemente, o mejor dicho, sorprende poco, es el mismo elemento que teníamos en el emisor y consta de un par de bobinas y una de ellas puesta en paralelo con ese condensador de 1 nanofaradio que teníamos también, que habíamos visto también en el emisor. Entonces ahora va a hacer justo la labor contraria. En lugar de accionar como oscilador, lo vamos a tener como sintonizador, ese conjunto de bobina y de condensador. Hay que tener en cuenta que aquí las señales son extremadamente débiles, con lo cual este paso es muy crítico. Y la variación en posición física, si movemos esta parte de aquí, le acercamos determinados cables, etcétera, va a influir en cómo se perciben esas señales, cómo este sintonizador puede irse de frecuencia, puede admitir muchas otras señales que en realidad no tendría que estar sintonizando, etc. Pero bueno, estamos, insisto, en la simplificación máxima de un receptor de radio. Después, en teoría, tendríamos que tener un conversor de frecuencia intermedia, que es el que nos convertía las señales a una frecuencia intermedia para luego poder ser tratadas todas por igual. No tenemos conversor de frecuencia intermedia. Después de ese conversor de frecuencia intermedia tendría que ir un amplificador de frecuencia intermedia. No tenemos esa amplificación de frecuencia intermedia porque no tenemos frecuencia intermedia. Después tendríamos un control automático de ganancia. Tampoco tenemos aquí el control automático de ganancia, con lo cual, veis, nos saltamos unos cuantos pasos y esto se va a notar en la calidad de nuestra señal, como veréis después con el circuito ya montado. Después tendríamos que tener, y aquí sí que lo tenemos, un demodulador, o también llamado en los receptores de modulación de frecuencia, también llamado detector. ¿De qué consta el modulador? El demodulador, ¿vale? Pensad que si antes habíamos modulado la frecuencia, ahora la demodulamos. ¿Qué quiere decir demodular? Simplemente cargarnos aquí la onda portadora para sacar la onda modulada, en este caso en amplitud, que es la que nos interesa, que es la que tiene la información. El demodulador
o detector consta del diodo OA91 junto con el condensador de 0,033 microfaradios. Esto es así de sencillo, pero ese es el demodulador, es decir, el que va a hacer que la onda portadora desaparezca y entonces ya en el siguiente paso nos quede solamente las variaciones en modulación de amplitud, es decir, ya una señal de baja frecuencia, una señal que podría venir simplemente de un micro. ¿Qué tenemos después? La amplificación de salida. Las señales aquí todavía siguen siendo muy débiles porque hasta ahora no hemos amplificado nada. Entonces, ahora lo único que necesitamos es de esa señal tan débil amplificarla primero por el transistor BC239 y posteriormente llevarla, si os fijáis, del colector del BC239 a la base del BC337 para volverla a amplificar y que sea suficientemente intensa como para llevarla a ese transformador de audio y que ese transformador nos lo lleve al altavoz y así se oiga. Después, en el caso práctico, veremos un pequeño truco que he hecho porque, digamos, esta señal aún era bastante débil como para excitar un altavoz. Fijaos que cada uno de estos transistores multiplica por 100 la señal que tenemos, con lo cual 100% es 10.000. Es decir, la señal que tenemos al principio del transformador es de 10.000 veces la señal que tenemos a la salida del demodulador. ¿De acuerdo? Y a pesar de todo, me ha resultado complicado el percibir una señal inteligible a la salida del altavoz. Con lo cual, ya os digo, no os avanzo el truco que he puesto, pero bueno, es un truco sencillo para hacer que esa señal se oiga realmente fuerte por un altavoz. Entonces ahora pasamos a explicar un poquito más el componente, el diodo y el sintonizador compuesto por esa bobina y ese condensador y cómo además podemos hacer variar la frecuencia que nos sintonice ese sintonizador. Uno de los elementos, como hemos visto en el esquema, más interesantes de nuestro circuito es un elemento que vimos ya hace tiempo, pero que no habíamos empleado hasta ahora, y se trata del diodo. El diodo es este elemento que estoy intentando enfocar. Aquí está. El diodo es un elemento muy similar en su encapsulado a las resistencias, pero sin embargo no tiene nada que ver. De hecho, veis dentro hay un pequeño filamento que es, digamos, el material que tiene que polarizarse. Acordaos cómo funcionaban las válvulas de vacío y evidentemente los diodos. Y esto es también una de las bases de los transistores. Entonces, este diodo no dejará circular corriente desde esta parte hasta esta otra, pero sí que dejará circular corriente desde esta otra hasta esta primera. Es un elemento que lo que va a hacer en este circuito en concreto va a ser eliminar la onda portadora en un sentido, con lo cual la tendremos anulada más de la mitad de su eficacia. Después con los condensadores, etcétera, terminaremos de anularla del todo. Aunque cuidado, este es un circuito muy sencillo y siempre nos provocará ciertas distorsiones la presencia de esa portadora. Pero este diodo va a ser el responsable de que la portadora desaparezca casi totalmente. Para que os hagáis una idea a qué tamaño la estamos viendo, este es un trozo de mi uña, ¿de acuerdo? Y este es el diodo, para que, insisto, veáis el nivel de detalle con que lo estamos viendo, porque de pequeño es como esas resistencias pequeñitas azules que empleábamos en los circuitos de la clase.
antes de terminar de montar el circuito, vamos a ver cómo funciona el oscilador de radiofrecuencia, concretamente la bobina, y cómo varía su valor. Aquí vemos la bobina con el núcleo de ferrita, que lo levantaremos o lo bajaremos del interior de la bobina para que varíe su valor, y vamos a aprovechar que, si os acordáis, monté un circuito que medía valores de condensadores, de frecuencias y de bobinas también. Esperamos a que se ponga en marcha y, si veis allí, pone F, es decir, valor de frecuencia, valor L de bobina. Acordaos que L es la letra para designar a las bobinas, y C de condensador. Entonces pulsamos el correspondiente a las bobinas y vemos allí que marca 64,0 microhenrios, y hacemos variar el núcleo de ferrita y nos va variando el valor. Venimos aquí, sacamos el núcleo de ferrita y vemos cómo el valor de la bobina va bajando, y va bajando además de una manera considerable. Ahora lo acabo de sacar del todo y marca 22,7 microhenrios. Lo vuelvo a insertar, va subiendo, 24, 26, 28, 38, 44... Está insertado del todo y llega casi a 64 microhenrios. Esto lo podéis vincular con aquel circuito que vimos hace ya tiempo, que eran dos bobinas, y aplicando tensión a una de las bobinas hacía que un LED conectado a la otra bobina se encendiera, pero solamente si metíamos un trozo, una especie de prisma de hierro en su interior. Esto básicamente es lo mismo. Es decir, vemos cómo el insertar un material metálico afecta al valor de nuestra bobina. Con lo cual, las bobinas se construyen, por supuesto, con un número de espiras determinadas. También influye el diámetro del interior de la bobina y, evidentemente, como estamos viendo aquí, influye si insertamos dentro de su diámetro un determinado material metálico. Claro, siempre tiene que ser metálico. En este caso, hierro cristalizado, que es la ferrita. 63, los sacamos del todo y de nuevo nos vuelve a marcar 22,8 microhenrios. Bien, ya tenemos nuestro circuito montado. Realmente ha salido bien, pero he de confesar que he hecho alguna trampa. Primero, tenemos que pensar que este es un receptor de modulación en amplitud en las bandas de onda media, y como hemos comentado muchas veces, no hay ya casi emisoras que emitan en onda media, más que aquí en Huesca, por ejemplo, Radio Huesca. Es la única que sigue emitiendo en la frecuencia de 1080 kHz. Entonces, aquí hemos añadido un nuevo condensador, aunque en realidad al final lo he desconectado. Tenemos aquí el oscilador de radiofrecuencia, el que está formado por el condensador de un nanofaradio y la bobina, y hemos quitado la ferrita, porque realmente la ferrita funcionaba para sintonizar esta emisora que os comento, que es la única que queda, casi cuando la situación de la ferrita estaba fuera del todo, con lo cual la he quitado y el resultado ha sido casi el mismo. Y he hecho alguna pequeña trampa más. He conectado donde ponía tierra y donde ponía antena, lo he conectado a la tierra de el enchufe de una de las antenas de la casa, del inmueble, y he
esta es la Tierra y esta es donde iría la antena. En realidad, estos son antenas de televisión, pero bueno, por estar en el exterior, entonces funcionaba mucho mejor. Es la manera en la que he podido conseguir una ganancia suficiente como para hacer que este simple receptor de 2 transistores, 3 condensadores, un diodo, etcétera, pues bueno, pues pueda funcionar. Lo más interesante que tenemos allí es, que hasta ahora no lo habíamos visto, es el funcionamiento del diodo. A ver si la cámara llega a enfocarlo. Es como esa pequeña resistencia de allí, la habíais visto ya en clase, y que es el que hace que se elimine la portadora para poder recibir la moduladora, para poder percibir simplemente la moduladora, que es la que lleva la información y es la que nos interesa. Por otro lado, he hecho otro pequeño truco. En lugar de hacer salir la toma de altavoz directamente del transformador de audio que veis allí, lo que he hecho es un pequeño truquito, y es conectarla a aquel amplificador de 18 vatios que visteis construir, ¿de acuerdo? En el vídeo de soldadura. ¿Por qué? Porque simplemente si no la señal era tan baja que prácticamente ni se percibía. Y entonces la he llevado al altavoz. Vamos a conectar el módulo amplificador, que ahora está desconectado, y veremos cómo funciona la radio. Eso sí, no esperéis una gran calidad, y además tener en cuenta que no es ni siquiera una radio que tenga el módulo de frecuencia intermedia, con lo cual la selectividad de esta radio es bastante escasa. Tiempo encerrados, pero yo no veo sentido a todo. Yo no sé si ya es una... Me estoy volviendo paranoica, pero le encuentro sentido hasta una canción de de Julio Iglesias. Fíjate que me acordaba estos días de una frase de la Biblia, aquella de una palabra tuya bastará para sanarme. Sí, sí. Y yo pensaba que, estas palabras de la Biblia parece que fueron escritas para la profesión de quienes nos cuidan. ¿Veis? Solamente es que He conectado el amplificador y de la señal que le llega de este pequeño y sencillo receptor lo podemos escuchar perfectamente por un altavoz, a pesar de que, por supuesto, tenga un gran ruido por detrás y bueno, no sea el receptor ideal. Pero para entender cómo funciona un receptor de radiofrecuencia es más que suficiente.